estamos impotentes, lo sabe cada gente, qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida es tan hermosa, el agua es tan hermosa, y ahora puedo perder mi hogar. Yo que soy abuelo, todo está fallado, todo me ha comido. Yo que soy abuelo, libre por los cielos, con todo y estrellas, y me voy para París, lejos de mi país. Yo que soy abuelo, todo está fallado. Bueno, pues buenas tardes, noches, ya estamos aquí, tarde noche, ya estamos aquí nuevamente en el programa Análisis Semanal y está conmigo pues Luis y está conmigo también Ramsés, estoy yo, Vladimir, y estamos listos para nuestra primer tómbola. Vamos a pedirle a nuestro público en vivo, saludos a nuestro público en vivo, y también apreciamos la cumbre. A nuestros televidentes también les damos un saludo y les hacemos una invitación a la cumbre espiritual planetaria que se llevará a cabo en Mérida, Uxmal, del 19 al 23 de diciembre, en la cual nosotros participaremos con una presentación de diferentes artes de la cultura japonesa Que se llama Hino Aguare. Hino Aguare, el sol surge, con referencia al cambio en la cuenta maya, el nuevo sol y cosas por el estilo. Muy bien. Entonces sí. vamos a Muy iniciar. interesante, ¿no? Va a estar muy interesante, los invitamos a Mérida Uxmal. También va a estar ahí. Vamos a pedir ahora sí a nuestro público que nos haga favor de darnos nuestra primer sección, que es lectura. Tenemos esta vez en lectura, tenemos Max Beer. Historia general del socialismo y de las luchas sociales. Ahora vamos a leer el capítulo 1. Que es por donde inicia Max Beer. Tiene en español pocos libros editados. Este es el más conocido, a decir verdad, el único que yo encontré en México de él, en diferentes estados de la República, porque pues a los lugares que voy pregunto por libros y por algunas otras cosas de mi interés. Y también te sirve como para ir censando, ¿no? Ajá, midiendo un poco, ver qué permiten que llegue, ¿no?, a esos sitios. Bueno, Okay. entonces vamos a empezar con el principio. El capítulo número 1, que se llama Palestina. 1. El régimen social. En el siglo XII a.C., penetraron en Canaán los hebreos, hordas nómadas que venían de los desiertos del norte de Arabia y del este de Egipto, organizados en familias y en tribus de parentesco. Habían llegado bajo la dirección de sus jefes para conquistar nuevos territorios y establecerse en ellos. Después de largas luchas rompieron resistencia de los cananeos, quienes les llevaban mucha ventaja desde el punto de vista cultural, y se apoderaron de su país. Los bárbaros victoriosos se los repartieron por suertes entre las tribus y familias. Les era totalmente desconocida la propiedad privada del suelo. Las tribus consideraban los territorios repartidos como propiedad colectiva y las familias consideraban su parte una hacienda perteneciente a la tribu, sea a consecuencia de la posesión interrumpida y de la explosión y el disfrute individuales, o bien a consecuencia de las influencias culturales cananeas. Las familias hebraicas se habituaron a conceptuar ilimitada su propiedad inmutable y a disponer de ella a su antojo. Por obra de ventas e hipotecas, desapareció al correr del tiempo la propiedad, la pretérita igualdad económica, y se asistió a una división de clases en la antigua sociedad unida. Eso es en la sociedad hebrea. Ajá.
O sea, no había Familias clases sociales hebraicas. en las Sí. familias hebraicas antes de entrar a Palestina, antes de ellos tomar Palestina, de tomar Canaán. No existía las clases sociales, eran simplemente las tribus, las familias. Pues una sola familia, ¿no? Como Pues decíamos. emparentadas, ¿no? Ah. Eran tribus emparentadas en familias, las 12 familias de Israel, pero solamente estaba la jerarquía del anciano mayor, el jefe de la familia, no el jefe del clan, y de ahí en afuera Sí, todos eran... Supongo que el sacerdote también tenía un estatus particular, ¿no? Es que le hacía de todo, ¿no? El el- jefe el de la anciano. familia, el jefe de la familia le hacía de todo. era el que conocía los ritos y los hacía, ¿no? y los transmitía. Los transmitía. Y en Palestina ya conocían la propiedad privada y estas cosas, ¿no? Entonces al entrar se encuentran con eso. El Dios supremo de los hebreos, con el cual penetraron en el país de Canaán, era Yahvé, o Jehová. Era un Dios del desierto, del calor tórrido, del fuego devorador y de las tormentas. Un héroe de guerra en el exterior y el protector de la cohesión de la tribu en el interior. Un legislador que exigía una vida estricta y pura. Yahvé Sí. aparecía a los hebreos En como... aquel entonces, ¿no? En aquel entonces eso era lo que significaba el Dios, ese era el Dios hebreo originalmente. Yahvé aparecía a los hebreos como símbolo de las prosperidades físicas del desierto, así como de las condiciones de existencia sociales, económicas y morales, de las hordas A ver, nómadas. otra vez podemos leer eso que hacía Yahvé. Ajá, Yahvé. Símbolo de las prosperidades físicas del desierto, así como de las condiciones de existencia sociales, económicas y morales de las hordas nómadas. O sea, Dios era el que había dictado todo eso, ¿no? O sea, era el que lo había establecido, las normas económicas, las normas sociales. O sea, Dios se metió en todo. O sea, no solamente en el asunto espiritual, Ujú, o No, sea, no es sola- un asunto teocrático, ¿no? teocrático, totalmente. O sea, le dice, así se maneja la economía, así se maneja la sociedad, así se maneja todo, ¿no? Se mete en todo, en todo, en todo, en todo. Menguado era el sacrificio que le ofrendaban, un poco de harina y un cordero. ¿Qué otro podría ofrecer unos nómadas del desierto? Tan ebrio y severo como la existencia misma de estos, era el Dios a quien adoraban y temían. A imagen y semejanza de su medio físico y de su organización social, crearon los hebreos a su Dios. Muy distinto era Baal, el Dios de Canaán. Lo mismo que Dionisios, el Baco de los griegos, suponía el símbolo religioso de las fuerzas bullentes de la naturaleza, el dios de un país donde abundaba la leche y la miel, el aceite y el vino. Daba fertilidad a los hombres, a los animales y a las plantas. Representaba el misterio de la creación. Sus colinas sagradas, sus altares, eran lugares de ruidosas orgías y sus sacrificios, festejos lujuriosos. Sus bosques sagrados, umbríos emplazamientos, propicios a los abrazos ardientes. Por ejemplo, aquí es algo importante mencionar que la geografía tiene que ver en una visión del Dios estricto y bondadoso en un clima árido del desierto, ¿no? Que no perdona y así severo, como el clima del desierto comparado con las abundancias de un terreno irrigado, Fértil, bendecido por el agua, valles, ¿no? Donde la agricultura y todo esto, como aquí en Mesoamérica. O sea, ese tipo de teocracia, ¿no? Todo festivo porque tienes abundancia de todo. ¿Sí? Ese era el Dios De Canaán, de Canaán, lo ¿no? que El Dios de la Baal abundancia. Baal. serían los dioses de los Nandaró, Dice, lo equiparan a Baco, el Dios. de los palestinos, ¿no? Del pueblo. Sí, Ajá, o sea, Ahora les llaman palestinos, ¿no? al sí, Canaán. sí, sí. Ajá. Ese es
El dios de Ah, los bueno, animales. pero lo compara con Baco para los griegos. Ajá, Para Canaán era Baal ajá. y para los judíos Jehová. Yahvé. Ah, no, que no se Yahvé. puede decir. Yahvé. Es impronunciable. Sí, Miguel, lo que pasa es de Yahvé. que, o sea, también, o sea, Independiente dice, ¿no? Que también suponía el símbolo religioso de las fuerzas bullentes de la naturaleza, ¿no? O sea, para los griegos también Baco, ¿no? Bueno, Y las orgías y el vino, la festividad. Ok, Entonces sí, o sea, Yahvé en ese entonces, en el siglo XII antes de Cristo, bueno, este es Baal, ¿no? perdón, ajá, nada más voy a recapitular. Yahvé en el siglo XII antes de Cristo era el dios de los hebreos y Baal era el dios de lo que hoy serían los palestinos, ¿no? Yahvé y Baal, los dos dioses, y se encuentran cuando los hebreos toman Palestina en el siglo XII antes de Cristo, bueno, de Cristo, perdón, toman Canaán, en ese entonces era Canaán. Para los profetas, el servicio de Baal no implicaba más que un pretexto de lujurias y fornicaciones. Desde el punto de vista social, Canaán había transpuesto de largo tiempo atrás el estadio de la organización en tribus. Estaba dividida en ciudades donde se practicaba el comercio y la industria, donde existía en todo la propiedad privada. Transportados a un ambiente nuevo, los hebreos o israelitas hicieron de la agricultura base de su sociedad y pronto cayeron bajo la influencia de la civilización cananea. ¿Escuchaste? O sea, los hebreos consideraban primero a todo esto del dios de Canaán como cosas aberrantes, ¿no? A su moral, lujuriosas, Pecaminosos. En el Pecaminosas. cuestión corporal, ajá, en las sexual. cuestiones corpóreas, sexuales, ¿no? Toda esa manera de ver la sexualidad de los Así cananeos para los hebreos era insoportable. Pero después sucumben, Sí. ¿no? Dice, sucumben a Bajo una la constante. bajo la influencia de... es el becerro de oro, ¿no? Es lo que Sí, ¿no? la Biblia te cuentan como el becerro de oro. que ya están ahí todos en la fiesta. En la fiesta total. En la bacana. En la bacana, exactamente. La vida religiosa de los nómadas no podía bastar a las necesidades nuevas de la vida rural. Jehová no podía fructificar los campos, los viñedos, los olivares, ni por asomo poseía esa cualidad al ser un dios del desierto. Y la nueva organización no podía conciliarse con los mandamientos de Jehová. Se reveló la vida más fuerte que la idea. Poco a poco fue constituyéndose una deformación de Yahvé, ahora agregándole cualidades características de Baal y transformándolo en el culto a Yahvé con arreglo al de Baal. Un sincretismo, ¿no? Como secuela del abandono por los israelitas de su dios tradicional y en virtud de su adhesión al culto de Baal. A partir del siglo IX a.C., trastornó al pueblo una violenta crisis religiosa. ¿Cuándo? 9 Antes de Cristo. antes de Cristo. O sea, 3 siglos, ¿no? Después de que... 300 años. Mira, en 300 años fue cuando realmente ya se fusionaron. Se fusionó. Bueno, fueron fusionados. Porque eso de se fusionaron me suena con que hay los dos aleatoriamente. Aquí hay un receptor y un emisor, ¿no? Sí, o sea, unos Quien llegaron a invadió. ajá. Y quien siempre habitó ahí. Ahí Entonces estaban, ¿eh? no se puede decir de esa forma. Estalló un conflicto entre los partidarios de Yahvé y los de Baal, al que frente a los partidarios de Yahvé se pusieron los profetas vestidos de beduinos del desierto. Fueron primero Elías y Eliseo. Elías, siempre Elías. Desde entonces ya No, andaba por imagínate ahí. nada Sí. más. Ya ves que aparece hasta en Salomé, ¿no? Elías. En los cuales predominaba todavía el elemento religioso tradicional. Luego fervientes predicadores tales como Amós, Isaías y Jeremías, quienes dirigieron la lucha de clases de los desheredados,
exigieron pura y sencillamente la justicia social y vieron en Jehová, el Dios del universo, el juez del mundo, porque el desierto económico de Israel y la división de la sociedad en clases que de él dimanó, agravaron la crisis en el transcurso de la cual adquirió la acción de Jehová un significado que suponía una verdadera revolución en el dominio religioso. Precipitaron aún la transformación del estado de cosas primitivo, las numerosas guerras emprendidas para defensa o extensión del país. Estas guerras despertaron en las tribus de agricultores el deseo de construir un gobierno central, de tener un rey que fuera capaz de defender sus fronteras contra los ataques de los enemigos y sus intereses frente al extranjero. Siempre, o sea, sí, Bueno, no, o sea, lo vemos, les comentaba fuera del aire que abres el libro, Historia General de el Socialismo y las Luchas Sociales, en el capítulo 1, y es Palestina, ¿no? Siglo XII antes de Cristo, prendes la televisión y ves el capítulo actual, ¿no? Y nos dicen desde aquí... Oye, pero lo hacen peor que Novela Gabacha, porque Sí, ya más llevan largo. miles de Muchas años. temporadas, ya lleva muchas temporadas de esto, Sí, ¿no? no, ya. Y vemos desde entonces es expansionista, desde aquella época, Los judíos, ¿o no? ajá, hebreos, todavía no existía, ni siquiera se vislumbraba, El Estado judío, ajá, los judíos, ¿no? Eran hebreos, hebreo, el pueblo hebreo. el pueblo hebreo. Parecía que quería mantener... Perdón, Ajá. un saludo a Tonatiu que nos está viendo, como ok. siempre, en nuestra lectura, Sí. Un gato nativo. y a los demás televidentes también, claro. Parecía que quería mantenerse la nueva institución. Si hasta entonces las tribus de Israel habían tenido que empeñar una lucha desesperada por la existencia, pronto lograron adquirir una posición que imponía respeto. Ya no se atrevieron sus vecinos a atacarlas, y parecía que la tranquilidad iba a ser de larga duración. Sin embargo, Era considerable el botín de metales preciosos, prosperó la agricultura, y como después de la derrota de los cananeos, los israelitas se habían posicionado de las rutas de caravanas que llegaban a orillas del mar. Entablaron relaciones comerciales con los fenicios, navegaron navegadores e industriales. El comercio encontró en la realeza un poderoso protector. Las guerras sangrientas con Edom en los siglos IX y VIII fueron guerras esencialmente comerciales. Se hizo necesario conquistar Elat, puerto del Mar Rojo, para poder importar oro de Ofir y especies de la India. Pelearon por la posesión del Golfo de Acaba, de los reyes Josafat, Joram, Amasías y Osías. Y cuando el rey sirio Resín se Es que apoderó... todo eso suena a la Biblia, ¿no? Pero es visto desde un punto de vista diferente, ¿no? Aquí nos narra esa visión expansionista que se tenía desde la época bíblica con los hebreos. Sí. Y cuando el rey sirio Resín se apoderó del puerto Elat, expulsó de él a los judíos. En el norte estaba la tribu de Zabulón, establecida a orillas del mar, por las proximidades de Sidón. Israel alcanzó el anterior estadio de los habitantes de Canaán en la agricultura y el comercio. El pueblo salió al culto de Baal y danzó en torno al becerro de oro. Pero bueno, es historia, aquí nos lo Sí. narra desde el punto de vista histórico. Bueno, ajá, la historia del socialismo y las luchas sociales, ¿no? Sociales. 2. Antagonismos de clases y profetismo. Había desaparecido para siempre la época del transcurso de la cual conoció Israel la concordia bajo el signo de la vid y del olivo. Aumentó la desigualdad económica y con ella el conflicto entre las clases antagónicas, ricos y pobres, clases poderosas y clases explotadas, opresores y oprimidos. Los posesores abandonan a Baal, el dios de la fecundidad, del goce, de la ganancia. Los pobres permanecieron fieles a Yahvé,
a quienes estaban acostumbrados a considerar el Dios de la